Sí, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Me presento para los que no me conocéis. Soy Mercé, gerente de Turistec, el clúster internacional de turismo y tecnología. Y en este webinar de hoy, como indica el título, hablaremos de las oportunidades de financiación que ofrecen los fondos Next Generation y compartiremos con todos vosotros cuáles son las convocatorias más destacadas con las que podríais llegar a subvencionar vuestros proyectos. Para hablar de todo ello, hoy contamos con nuestros socios de FI Group, la consultora experta en financiación y gestión de la innovación. Y hoy nos acompaña Rocío Luque, es la sectorial líder de turismo en FI Group, pero antes su business team leader, Jordi Almiray, compartirá una breve presentación sobre FI Group. Bueno, esperamos que os resulte muy interesante y útil esta sesión. Os recuerdo que podéis trasladar vuestras preguntas desde el chat de esta aplicación y al acabar las presentaciones le daremos respuesta. Así que sin más, le cedo la palabra a Jordi. Jordi, muchas gracias cuando quieras. Gracias, Mercé. Bueno, encantado. Como comentaba Mercé, os hago una breve presentación para que aquellos que no nos conozcan de quiénes somos, qué estructura tenemos, qué posicionamiento tenemos en el mercado y luego ya entramos en materia. Como bien digo siempre, sí que nos gustaría, pues bueno, pues el no estar una hora hablando en la cámara, con lo cual aquellas dudas que tengáis, aunque sean a lo mejor, pues bueno, pues no muy importantes o realmente que no sepáis si serán o no interesantes, preguntar sin lugar a dudas, abiertos a cualquier duda y os podemos, digamos, pues responder a aquellas consultas que tengáis. Entonces, empezamos si queréis, en breve presentación. FI Group a día de hoy, pues bueno, podemos decir que somos la consultora referente a nivel nacional e internacional. Ahí está pues bueno, pues en nuestra estructura además a nivel internacional. Es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado. A día de hoy estamos presentes en 14 países con 42 oficinas y una plantilla superior a 1.600 trabajadores. El año pasado cerramos con una cifra de 130 millones y con más de 18.000 clientes. Esa es, digamos, la estructura a nivel internacional, aunque, digamos, la holding o los headquarters están en Barcelona, que es la oficina, digamos, de todo el grupo. A nivel nacional, que creo que son pues, los datos más interesantes, los que realmente aplican más para este webinar, contamos pues, con la oficina central en Barcelona. Tenemos a día de hoy pues, 6 oficinas por todo el territorio nacional. Estamos en Bilbao, estamos aquí en el Barbit, a día de hoy con 13 personas y un par de incorporaciones que haremos en breve. También estamos en Valencia, Madrid y Sevilla, con una estructura de 650 trabajadores y presentes en 9 ciudades. Cuando decía que somos la referencia, bueno, son datos públicos del propio Ministerio, donde nos posiciona con más de un 30% cuota de mercado para la parte fiscal, es decir, todas las partes, todo lo que son deducciones fiscales y bonificaciones al personal investigador, pues a día de hoy podemos decir que más del 30% de cuota de mercado a nivel nacional lo estamos certificando nosotros. Bueno, pues a día de hoy también pues con más de 3.900 clientes activos. Aquí en España pasamos de los 50 millones de facturación y con más de 450 millones en financiación a I+D+I. Vale, simple. Dentro de, pues bueno, pues como decía, pues el abanico de servicios que trabajamos, digamos que el core siempre ha sido la parte fiscal, es decir, todos aquellos proyectos y gastos que las empresas van ejecutando, pues nosotros lo que hacemos es aflorar esa deducción y esa bonificación de esos proyectos para que las empresas tengan, pues bueno, pues una deducción fiscal en el impuesto a sociedades. Dentro del core, digamos, hay diferentes ejes que todos ellos, pues bueno, pues bien trabajados, hacen que las empresas puedan llegar a tener, pues bueno, pues un retorno importante en sus inversiones al I+D+I. Trabajamos, pues bueno, toda la parte de ayudas, que es lo que focalizaremos en este webinar, tanto nacionales como internacionales, tanto como mejora de productos como inversión,
es decir, al final las ayudas se aplican tanto a inversión pura y dura como la contratación de personal o como el producto en sí. Por otro lado, tenemos todo lo que son optimización de costes, fiscalidad inmobiliaria, toda la parte más del IBI, IAE, que son, pues bueno, pues impuestos que te vienen dados, pero que realmente, pues bueno, pues algunos de ellos están mal calculados. Luego tenemos, pues bueno, plataformas internas nuestras que durante todo este tiempo, pues hemos ido evolucionando para dar ese servicio al cliente y que la recogida de información, pues sea, pues más fluida y realmente, pues más dinámica. Y luego tenemos, pues bueno, pues una aceleradora propia nuestra, digamos, para acelerar startups y que realmente, pues aquellos proyectos disruptivos que todavía no estén en el mercado, pues los podamos posicionar en aquellos clientes nuestros que siempre están abiertos, pues bueno, a escucha de nuevos proyectos interesantes en el mercado. Y por otro lado, pues bueno, pues otros incentivos un poco más, vamos a decirlo así, casuísticos no, sino más específicos, como puede ser el tax list, como puede ser el patent box, que realmente, pues bueno, pues no todas las empresas pues pueden aplicar este tipo de incentivos, pero realmente sí que lo estamos trabajando y en aquellas empresas que tengan, pues bueno, pues ese carácter disruptivo y esos proyectos más de mayor envergadura y muy focalizados a I+D, pues bueno, se pueden compaginar con el resto de incentivos que hemos comentado. Y aquí cedo la palabra a Rocío, que entraremos más en detalle a cuáles serían los retos del sector y qué convocatorias podrían encajar a día de hoy por proyecto de inversiones. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Y nada, buenos días a todos. Pues después de esta breve introducción, lo que nos gustaría es entrar en contenido, ¿no? Que lo primero de todos es trasladaros cuál es el contexto del sector. Todos vosotros que estáis dentro pues lo sabéis, pero daros nuestra perspectiva de cómo está evolucionando, cómo ha evolucionado y sobre todo en lo relacionado al mundo de las ayudas y la financiación, ¿vale? Va con un poco de retraso. Ahora, perfecto. Muy bien, pues aquí os trasladamos cuáles son esos principales retos que estamos viendo, ¿no? Todas las clientes, las empresas, tanto del mundo empresarial como del mundo lo que sería público, pues también están muy centrados en estos 4 pilares. Podríamos decir que la transición del modelo turístico del futuro se basan en estos 4 pilares esenciales, que vemos que son obviamente la digitalización, todo lo relacionado con lo que sería desde la parte más básica de transformación de procesos digitales, automatización de procesos de lo que sería la propia empresa, lo que se suele llamar esa brecha digital, ¿vale? Hasta lo que podríamos denominar como la incorporación de nuevas tecnologías más disruptivas, la aplicación de tecnologías que nos permitan de alguna manera pues hacer un cambio radical en nuestro negocio, alcanzar posicionamiento en el mercado y ser mucho más competitivos. Por otro lado, tenemos también ese pilar tan relevante en el ámbito de lo que sería el Customer Journey, las experiencias del usuario, cómo modificar y cómo alcanzar y fortalecer una experiencia unificada a nivel de sector. Incluso cómo hacer que estas experiencias puedan ser replicables, trasladables en el ámbito internacional, cómo introducir, cómo no, factores tan relevantes como puede ser la formación dentro de las experiencias, cómo podemos introducir el ámbito social, cómo podemos introducir el concepto de la economía circular, de manera que todo esto fortalezca y enriquezca la experiencia del usuario, que a fin de cuentas es lo que el turista o el viajero está buscando, ¿no? La experiencia cruzada con todos estos factores. Además tenemos otro pilar, otro bloque muy interesante y muy relevante. Todos sabréis que la transición ecológica ha sido un concepto transversal en todos los sectores, en todos los nichos, y en turismo
efectivamente no nos podemos quedar atrás. Aquí, desde el punto del concepto de la economía circular, que todos conoceréis, se está aplicando en muchos ámbitos de lo que sería del turismo, hasta lo que sería la aplicación de eficiencias de ahorro energético a nivel de activos, medición de consumos, cómo ser más eco-friendly, etcétera, etcétera, más allá de lo que sería las famosas conceptos de lavados de marca, etcétera, etcétera. Y por último, un ámbito también muy transversal, pero también creemos que sin duda alguna súper necesario y más dentro de nuestro sector del turismo siempre que hablo de turismo, hablo de turismo / tecnología, es lo que sería la capacitación del personal. ¿Vale? Hoy en día, más que nunca, es importante profesionalizar el sector, tenerlos cualificados, hacer una reskilling, upskilling, ser capaces de posicionar también lo que sería nuestra marca como turismo dentro de la parte de personal y de recursos humanos. ¿Vale? Y todo esto aplicando lo que sería el concepto de sostenibilidad, que es mucho más amplio de lo que todos bueno, tenemos en la cabeza, que a veces nos viene mucho el concepto de medio ambiente, pero como bien sabéis, la sostenibilidad se puede aplicar a cualquiera de estos pilares que os he explicado, tanto desde la parte social, la parte económica, la parte de efectivamente de la formación o incluso de la gobernanza. Entonces, dicho esto, un poco de contexto que espero os podáis sentir identificados, nos gustaría daros esa primera foto de, bueno, entonces, en base a lo que serían este tipo de proyectos, ¿cómo y de qué manera podemos financiar nuestros proyectos? ¿Cuáles son esas oportunidades que vamos a ver durante 2023? Y os hacemos una foto muy actual. ¿Vale? Os hacemos una foto reciente de lo que sería finalizando abril del 2023. Las diferentes convocatorias que nos podemos encontrar las hemos querido dividir por temáticas. La primera que podéis ver es una convocatoria que más adelante os entraré en detalle de cuáles son esos pues características para que podáis intentar ver si hay encaje o no con vuestros proyectos. Pero hay una línea relacionada con la eficiencia energética. ¿Vale? Esto está muy enfocado a alojamientos turísticos. Es una línea que permite aplicar desde ya a muchas comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es sacar unas órdenes de base nacionales y luego cada comunidad autónoma adaptar en base a sus requisitos de la región. Ya han abierto todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura, y ya han cerrado también algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares, el caso nuestro. Pero sin duda lo que sí nos consta es que va a ser una convocatoria recurrente que todavía va a tener una segunda ventana de oportunidad, por la cual pues aquí habrá también otra forma de aplicación. En segundo lugar, otras dos convocatorias que son muy esperadas relacionadas con las experiencias del turismo y la digitalización del mismo. ¿Vale? Más adelante entraré en detalle. Experiencias Turismo España y Última Milla. En este caso tendremos dos convocatorias que están, pues es el segundo, por así decirlo, la segunda ronda que tenemos de las mismas. Con el doble de presupuesto hay una gran oportunidad, una gran inversión por parte del componente 14 del plan de recuperación y sin duda alguna aquí habrá encaje con bastantes proyectos de gran alcance técnico, ¿no? Entonces, veremos cuándo sale resuelta, ¿no? En la línea de formación, os comentaba, es una línea que también estará abierta durante todo el año, también dependerá de la parte nacional, una convocatoria nacional y otras convocatorias que se irán abriendo y cerrando a nivel comunitario por regiones, también se ha distribuido de esta manera. Como podéis ver, la inversión es bastante relevante. Y por dar una pincelada de algunas convocatorias un poco más quizás más especiales, también tendremos una oportunidad en el ámbito del turismo deportivo sostenible.
parece ser que va a estar mucho más enfocada a la parte de infraestructuras, ¿vale? Pero creemos que puede ser también interesante para algunos proyectos del ámbito, pues efectivamente, del fortalecimiento del ámbito del deporte, la cultura y la aplicación de conceptos sostenibles. Y para finalizar, en el ámbito de la eficiencia energética, que es algo bastante transversal, hay otras convocatorias como podrían ser el autoconsumo, la movilidad sostenible, la parte de térmicas renovables, que van también abriendo y cerrando ventanas de financiación durante todo el año. Además, daros una pequeña pincelada, porque lo más importante quizás sea esta otra foto que os he mencionado, de algunas propuestas que quizás os suenen también relacionadas con la movilidad, ¿no? Los MOVES flota, 1, 2, MOVES singulares. Hay también convocatorias relacionadas con, bueno, donde el beneficiario, aunque no es el foro, son en la administración pública, pero está relacionado con el ámbito turístico para la dinamización del patrimonio histórico, otras relacionadas con la modernización del comercio y una muy interesante que sí me gustaría destacar aquí en este webinar es la famosa plataforma inteligente de destinos que está desarrollando el Estado y la cual se van aquí a presentar pues varias herramientas, varias fórmulas de financiación, tanto por la parte pública como por la parte privada, ¿vale? En donde aquí veremos una convocatoria en concurrencia competitiva para que los destinos inteligentes puedan desarrollar sus propuestas de plataformas de lo que sería del futuro, por así llamarlas, ¿no? Bueno, dicho este breve resumen de lo que sería cuáles van a ser las próximas convocatorias, nos gustaría entrar en las oportunidades, ¿no? Esas oportunidades, cómo las aterrizamos, cuál es el detalle, cómo puedo saber si mis proyectos pueden llegar a encajar o no. A ver, aquí no. Ahora, perfecto. Vamos primero a entrar en el detalle de la convocatoria Última Milla. Última Milla, como os decía, es una de las convocatorias estrellas en el ámbito de la digitalización para el turismo, ¿vale? Todo lo relacionado con tecnología y turismo es, bueno, podríamos decir que es una gran oportunidad para esta combo. Es una convocatoria que no había existido nunca, la han creado desde la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de la mano de Segitur para cumplir con las necesidades del sector en lo que serían este tipo de temáticas. Y como veis, el objetivo es ese, ¿no? Solventar una necesidad común dentro de uno de los nichos del turismo. Y para ello lo que se encaja es el poder desarrollar propuestas tecnológicas con cierto impacto más disruptivo, más innovador. Y ahora me diréis, bueno, ¿qué tipo de proyectos es lo que están solicitando aquí, ¿no? Pues se habla desde porque os comento esto porque han habido varias modificaciones desde la primera propuesta de la convocatoria, pero a fin de cuentas se buscaban proyectos o se buscan proyectos que sean escalables, proyectos que sean replicables, desarrollos de tecnología que permitan facilitar pues, a cualquier tipo de empresa la digitalización de sus procesos, la automatización de sus procesos, hasta incluso ir mucho más allá, ¿no? Plantear retos tecnológicos más disruptivos en la aplicación de inteligencia artificial, en la aplicación de, oye, podríamos decir temas de ciberseguridad, Internet de las cosas, aplicaciones móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería el concepto, el contenido. Ahora, ¿cuáles son las bondades a nivel de financiación? A nivel de financiación, más adelante veremos ejemplos, ¿vale? Pero es una convocatoria bastante interesante. Hay un total de 44 millones de presupuesto, es el doble que la primera. Es una subvención a fondo perdido, ¿vale? Es una de las grandes bondades de esta convocatoria, con ciertos niveles de intensidad, ¿vale? Que ahora os comentaré. ¿Esto qué significa? Pues que no todo lo que pidáis se va a conceder.
¿vale? Esto se rige por una normativa europea donde se determinan los porcentajes de intensidad que se pueden conceder a las pymes y a las grandes empresas, ¿vale? En este caso, a las pymes será una intensidad del 50% y a las grandes empresas de hasta el 15%. ¿Vale? Además, otra de las grandes bondades es que, y os lo comentamos porque tenemos bueno, visión de todas las convocatorias nacionales y esto no es algo muy común, hay un anticipo 100% de lo que sería este presupuesto concedido por anualidades. Eso sí, esto es una convocatoria en concurrencia competitiva. ¿Esto qué significa? Pues que se evaluarán los proyectos con una serie de criterios que serán definidos por la Secretaría de Estado. De hecho, los están terminando de definir porque van a haber modificaciones dentro de las últimas órdenes de base. Y esto será lo que, bueno, en un determinado momento hará que pues, unos proyectos puedan ser de mayor calidad o menor calidad. Por lo tanto, es muy importante el poder ir cumpliendo todos los criterios que se establecen dentro de la convocatoria para poder obtener la máxima puntuación, ¿vale? Finalmente, nada, un pequeño detalle también, porque luego veremos con más detenimiento, es se podrán presentar beneficiarios del ámbito del turismo con ciertos CNAEs específicos, del ámbito tecnológico o con experiencia en el sector turismo y bueno, y también las pymes, ¿de acuerdo? Para ir adelantando ahora, en convocatorias interesantes, como os decía, otra de ellas que encaja muy bien con el ámbito de las experiencias y el fortalecimiento del producto turístico es la convocatoria Experiencias Turismo España, ¿vale? Esta convocatoria también se trata de la segunda ventana de oportunidad que está, bueno, es algo inminente que salga. ¿Y qué es lo que permitiría o qué tipo de proyectos es lo que persigue? Pues son proyectos que permitan impulsar experiencias turísticas, fortalecer el turismo a nivel nacional a través de pues, el concepto de la sostenibilidad, la digitalización, la integración social, la competitividad, la economía circular. Podríamos decir que tienen cabida todo tipo de actividades innovadoras que permitan pues, en toda España, a través de 3 comunidades autónomas, pues fortalecer ese modelo turístico, ¿no? Características, pues algo bastante característico de esta convocatoria es que iría por régimen de minimis. Esto significa que el tope de financiación son 200.000 euros. Y bueno, otra de las bondades es que todo tipo de beneficiarios podría aplicar a la misma, ¿vale? Es decir, aquí puede ir desde el tejido empresarial, las pymes, el tejido asociativo y la propia empresa pública, ¿vale? Os hemos puesto también una serie de tipología de proyectos para que podáis ver plasmado, porque muchas veces es una de las convocatorias que más cuesta ver cómo o qué tipo de proyectos se persigue. Pues en la primera convocatoria pues hablamos de proyectos de fauna turismo, de turismo rural, de astroturismo, muchos relacionados con lo que sería la experiencia en el Camino de Santiago, el turismo de patrimonio cultural, muy social, fomento de todo lo que sería la parte local, turismo con mascotas. Como podéis ver, de lo que se trata es de hacer una puesta en valor de quizás no inventar algo nuevo, sino de lo que ya existe, intentar trasladar pues quizás aspectos más innovadores, ¿no? Y bueno, para que aquí os dejamos, no quiero entrar en mucho detalle, pero os dejamos lo que sería tipo de gastos financiables que se pueden incluir y además la financiación que ya os he comentado, pues sería un tope de 200.000 euros con ese 100% de intensidad. A continuación, el siguiente pilar que creemos que también es bastante interesante y de los cuales ya muchas empresas se han podido ver beneficiadas es la convocatoria, ir para atrás, la convocatoria del famoso preturístico. Esta convocatoria
una ventana de financiación que permite a las empresas que tengan activos dedicados al alojamiento turístico con esos CNAEs específicos, realizar actuaciones en el ámbito de lo que sería la mejora de envolvente térmica, las instalaciones de climatización, la mejora de iluminación, pues para poder hacer efectivamente más eficientes, reducir huella de carbono y efectivamente costes energéticos. Se trata una vez más de una subvención a fondo perdido, por lo tanto es una ventana de oportunidad bastante interesante, pero también además tiene otra serie de particularidades en función de la comunidad autónoma en la que se vaya a presentar, ¿no? Hay una serie de modificaciones. Pero de manera general, la limitación es al 30%, ¿no? Es decir, hablamos de que las grandes empresas están limitadas a un 30% de intensidad, las medianas al 40% y las pequeñas podrían llegar hasta un 50%. ¿Vale? Cumpliendo una serie de requisitos que, bueno, efectivamente hay que conseguir justificar una reducción del consumo de esa energía primaria no renovable del 30%. Hay que mejorar la calificación energética del edificio, al menos en una letra. Y cuestiones a lo mejor un poco más particulares es que los alojamientos, los activos, no pueden estar construidos antes del 1 de enero del 2007. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, lo que os decía, están abiertas ya todas las comunidades autónomas y para Baleares ahora lo que se espera es la segunda ventana de oportunidad. Finalmente, tenemos ese pilar tan relevante dentro del ámbito turístico que es la formación y capacitación. Esto es un concepto muy transversal, pero creemos que en el turismo ha tenido un impacto muy importante la profesionalización de los recursos humanos y esa pues capacitación de las personas en cuanto a su conocimiento y su experiencia y su know-how, ¿no? Entonces, ¿qué permite financiar este tipo de convocatorias? Aquí hay una convocatoria nacional y están habiendo convocatorias también regionales, ¿vale? ¿Qué permite financiar? Pues básicamente son acciones formativas en un determinado formato con una serie de horas, ¿vale? Y con unos importes específicos por persona, ¿vale? Es una formación no formal, debe de tener unas necesidades, la empresa que aplique unas necesidades de contar con personas cualificadas y recualificadas, ¿vale? Debe de haber un contenido muy enfocado hacia la digitalización, la sostenibilidad del medio ambiente. Y ya os digo, esto es una convocatoria que está muy dirigida a sectores estratégicos en donde el turismo se encuentra incluido, ¿vale? Hablamos de lo que os decía a nivel de financiación, hablamos de permite subcontratar hasta el 100% es decir, si vosotros tenéis una necesidad o un partner que ya os suministra lo que sería esta propuesta de formación, de este plan, esta hoja de ruta, os permite subcontratar hasta el 100%. Y además hay un anticipo del mismo, ¿no? de la ayuda. Más abajo podéis ver también lo que serían los tipologías de gastos financiables, pues gastos asociados al acompañamiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, gastos organizativos, gastos de difusión, implementación, seguimiento, evaluación y certificación de las actividades formativas. Por lo tanto, sí es verdad que es una oportunidad en el caso de que tengáis una hoja de ruta muy clara en cuanto a lo que sería el contenido formativo de vuestro personal y en un volumen quizás considerable, ¿no? También os detallamos a día de hoy cuáles son las convocatorias a nivel regional que sí se encuentran abiertas y detallaros que a nivel nacional se espera la segunda convocatoria, puesto que la primera fue, por así decirlo, anulada por el Ministerio debido a incompatibilidades de las órdenes de base con criterios de evaluación. Fue anulada, por lo tanto, todo ese presupuesto que tenían para la primera convocatoria se traslada a la segunda y hablamos de unos importes bastante relevantes de cara a esta ventana de financiación, ¿no? Por lo cual, bueno, también parece que va a ser algo
con bastante potencial de cara a proyectos relevantes. Entonces, ahora ya os hemos dado esta pincelada de cuáles son las principales convocatorias o ventanas de oportunidad que creemos que os podrían interesar de cara a este foro. Nos gustaría aterrizar un poco más en el ámbito de la digitalización, dado un poco los perfiles de empresas que nos encontramos hoy aquí, ¿no? Concretamente, en esta convocatoria que os decía, última milla. Ya os he dado una pequeña introducción, pero a continuación me gustaría aterrizar un poco más, porque se trata de una convocatoria que, bueno, ha dado mucho que hablar en el sentido de que ha ido evolucionando y sigue evolucionando desde esa primera resolución por parte de la Secretaría de Estado, del SETUR. Han ido modificando cuestiones muy relevantes de cara a que cada vez más se enfocase hacia necesidades del sector. Al principio se articuló de una manera y está evolucionando para poder quizás llegar a muchas más empresas, ¿vale? Por eso es muy importante lo que os detallo, ¿no? Y os remarco, está pendiente de inminentes modificaciones. Estas, por así decirlo, estas características que os estamos trasladando aquí son las últimas modificaciones de las órdenes de base de diciembre del 22, pero sin duda alguna sabemos que van a ser modificadas, ¿vale? No tanto a nivel técnico de condiciones económicas financieras, sino más bien a nivel de alcance de la propuesta y cómo articularla, ¿vale? No obstante, os damos el contexto de cómo se plantean hasta el día de hoy estos proyectos para que podáis intentar ver si, bueno, vuestras iniciativas encajan o no, ¿vale? Entonces, os decía, ¿cómo se planteaba o cómo se plantea esta convocatoria? ¿Para qué tipo de proyectos? Bueno, aquí lo que dicen es, vamos a plantear 3 líneas. Estas 3 líneas, 2 de ellas van a basarse en la propuesta de desarrollos de tecnologías en diferentes fases, por así decirlo, unas más de desarrollo puro y duro, otras más de implementación y despliegue de propuestas, y con una serie una diferencia que podría estar más relacionada con lo que sería el alcance técnico y los presupuestos, ¿no? En la línea 1 pueden ser presupuestos de entre 300.000 euros y 5 millones, por lo que se puede intuir que el alcance técnico de la propuesta es mucho mayor. Y en la línea 2 se plantean pues, propuestas quizás que a nivel de desarrollo tecnológico no involucren tantas horas ni tanta disrupción. ¿Vale? Todo ello también relacionado con la duración del proyecto. Uno vamos a 18 meses, otro vamos a 12 meses. Y lo que hicieron también fue definir una línea nueva para que se pudieran presentar empresas de manera individual, porque en la línea 1 y en la línea 2 sí deben de ir de manera conjunta al menos 2 empresas, ¿vale? Ahora más adelante veremos, por ejemplo, diferentes escenarios para que podáis ubicaros, ¿no? Entonces, exclusivamente a día de hoy, con las órdenes de bases que tenemos, solamente se puede aplicar de manera individual en la línea 3, ¿vale? Esta línea 3 permite ir aplicando o desarrollando tu propio desarrollo tecnológico y además también, por así decirlo, está más enfocado hacia propuestas de mero despliegue, de automatización de procesos, de digitalización de procesos, de cumplir con necesidades propias de la empresa, ¿vale? Más que al resto del sector. Como ya os dije antes, además, en temas de financiación, está sujeta al régimen de minimis. ¿Esto qué significa? Que el tope de presupuesto máximo que nos van a conceder son 200.000 euros o, en el caso de que tengamos topados los minimis, aquello que tengamos disponibilidad, ¿vale? Y además la duración de los proyectos es menor, ¿no? Hay una ejecución pues adaptada al ámbito, a la ambición del proyecto. ¿Qué otras bondades podría deciros que anteriormente no os he dicho? Bueno, efectivamente, en el caso de que vayas con agrupación, si vas con una gran empresa, la pyme al menos debe de tener un 30% de involucración dentro de lo que sería el presupuesto, ¿vale? Y algo muy importante que, bueno, a lo mejor a día de hoy ya no es tan
tan relevante, pero hace 2 años sí, es que no se pueden aplicar a empresas que estén en crisis, ¿vale? Con cuentas no saneadas. Beneficios 100%, pues que hay una anticipación por anualidad, que ya os decimos, pocas convocatorias a día de hoy hacen esto. Y además, otra propuesta muy interesante es que permiten a la empresa decidir si empezar el proyecto hasta que sale la resolución definitiva. Otras convocatorias no. Una vez tú aplicas, tú haces el registro de entrada, debes de empezar a correr los gastos, por así decirlo, ¿no? Aquí no, aquí lo que dicen es, oye, mira, hasta que no sepas si tienes la subvención o no, pues no tendrás la obligación de empezar tu proyecto, ¿vale? ¿Qué más cosas? Aquí lo que queríamos trasladaros es pues eso, oye, ¿qué tipo de proyectos puedo presentar? Pues lo que os hemos dicho, están buscando propuestas cada vez más cercanas al mercado, ¿no? Tanto aquellas que puedan provocar un impacto muy importante en muchos, bueno, por así decirlo, en muchos tipos de empresas, que puedan solventar necesidades de muchas empresas, pero también intentar cubrir esa brecha digital que a día de hoy existe dentro del sector, ¿no? Entonces, pues desde aplicaciones móviles, aplicación de lo que sería IoT, inteligencia artificial, chatbots, tecnologías habilitadoras, temas de macrodatos, entre otros tipos de tecnologías, ¿no? A fin de cuentas, lo que se persigue es promover esa transformación de las empresas, que en un principio quizás lo que se perseguía era hacer proyectos muy disruptivos, intentar buscar la transformación del sector a nivel digital de manera muy rápida, y ahora lo que han tratado es de adaptarse más al contexto actual del sector, del tejido empresarial, y han querido un poco abordar todas las necesidades del mismo, ¿no? De esta manera lo que hacen es ampliar el abanico de tipología de proyectos, no solamente ir a TRLs, grados de madurez tecnológica muy, por así decirlo, 6-8 que son bajos para turismo, sino ampliar mucho más tipología de proyectos. ¿Qué más? Pues hay que saber también un poco si nuestro proyecto encaja o no, ¿no? Entonces, ¿qué están buscando? ¿Qué es lo que hemos visto, según nuestra experiencia, que son proyectos de éxito y que tienen potencial? Primero, que tengan un gran impacto en pymes, ¿vale? Os volvemos a decir, el hecho de que sea una solución tecnológica escalable, replicable, nos va a permitir que tenga una evaluación muy positiva. ¿Por qué? Porque lo que persigue la convocatoria, y esto es un objetivo inicial que tenía la orden de base, era impactar en al menos 1000 empresas, 1000 pequeñas y medianas empresas, por lo cual el hecho de que sea una solución tecnológica pues eso, efectivamente, que permita solucionar una problemática común en un nicho determinado es muy relevante, ¿vale? El poder justificar esa cuestión es muy relevante. Otros de los aspectos también que están teniendo muy en cuenta, la orientación al usuario final. La orientación al usuario final, ¿para qué? Para que pueda ser parte de la solución de problemas de última milla, que a fin de cuentas es como se denomina la convocatoria. Y bueno, y obviamente lo que os decíamos, ¿no? Que sea capaz de desarrollar esas capacidades digitales que quizás más para el pequeño y micro negocio del tejido empresarial turístico a día de hoy no tienen solventadas, y también además lo están buscando. Y de cierta manera podamos justificar esa innovación, ¿no? Que podamos de algún modo poder justificar cómo estamos ayudando al sector a evolucionar, ¿no? y a mejorar su competitividad, sin duda alguna. A partir de aquí, nos gustaría trasladaros ejemplos, casos prácticos, para que podáis veros reflejados, ¿no? Y poder, bueno, a partir de aquí que podáis quizás generar incluso cuestiones que queráis trasladarnos ahora mismo, ¿no? Entonces,
Como os comentaba, convocatoria que nos permite aplicar de manera individual y de manera conjunta. Si soy una pyme, ¿cuál va a ser nuestro escenario? Pues voy a ir de manera individual, ¿no? ¿Cuál va a ser el tope de presupuesto que voy a tener para aplicar esos 200.000 euros de los que os hablábamos, de los cuales, si tenéis disponibilidad en el ámbito del régimen de minimis, podrán ser concedidos al 100%. ¿Vale? Y luego la distribución de ese presupuesto, ¿cómo puede ser? Pues tenemos hasta un 70% que podremos llevar a un gasto de subcontratación, ¿vale? Hay un 70% de ese presupuesto que podemos subcontratar, por lo cuanto hablaríamos de 140.000 que podrían ser dedicados a estos gastos subvencionables, y el 30% restante son otros gastos. ¿Qué son otros gastos? Pues la parte de personal propio, material, cualquier otro tipo de gasto que determina la convocatoria, ¿vale? Estos serían unos 60.000, ¿vale? Que tendréis que tener en cuenta que tendría que correr a cargo, por así decirlo, de otros gastos que no es la subcontrata. Por lo tanto, ¿cuál es el total de esa subvención potencial recibida? Pues hasta el 100%, porque hablamos de unos 200.000 euros que podrán ser distribuidos con este esquema que os estamos trasladando. Siguiente escenario. Aquí ya hablamos de un escenario de cooperación, ¿vale? En el caso de las líneas 1 y 2, que actualmente se encuentran en las órdenes de base, y como bien os hemos dicho, sujetas a modificaciones, ¿vale? Entonces, en el caso, imaginaros de que nos alineemos dos pymes, ¿no? Estamos dos pymes y queremos ir conjuntamente a una propuesta. Pues vayamos a un proyecto con un presupuesto mínimo debe de ser de 300.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, imaginemos que hablamos de que nos juntamos dos pymes, tenemos 500.000 euros de presupuesto entre las dos, que dividimos de manera igual para cada una de ellas. No tiene por qué ser así, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues cada una de las pymes va a tener la posibilidad de subcontratar hasta un 50% de este presupuesto, ¿vale? De los 250.000 euros que tenga de manera individual, esa pyme va a poder subcontratar hasta el 50%, lo que serían unos 125.000. El resto, ¿qué serían? ¿Cómo tendríamos que justificar? Pues el resto serían otros gastos pues relacionados, como os decía antes, con personal propio que tengáis, con material que haya que comprar relacionado con esto. Hay veces que se pueden imputar algunos hardware, software muy justificadamente, ¿vale? Entonces, esto sería una forma de que al final el proyecto tuviera hasta 250.000 euros en subvención, en cooperación, ¿vale? Cada uno de ellos recibiría su subvención de manera independiente y ese 50% de su contrata es tanto a nivel individual como a nivel global de lo que sea el presupuesto del proyecto, ¿vale? Veamos otro caso, también en el ámbito de la cooperación. En el caso de que fuéramos una pyme y una gran empresa, ¿vale? Imaginarlos, porque también la convocatoria lo permite. También deberíamos de hablar de un mínimo de 300.000 euros de la propuesta, ¿vale? Imaginemos también de que, bueno, es un presupuesto medio de 500.000 euros que presentamos, donde la pyme al menos debe de abordar un 30% del mismo. Esto ya es normativa, esto ya la convocatoria lo exige, ¿vale? De esos 500.000 euros, la pyme al menos debe de poder asumir 150.000 euros, ¿vale? Esto significaría de que la gran empresa pues tendría que asumir 350.000 euros, el 70% restante. Esto no significa de que la empresa pueda coger más o menos, lo que significa es que mínimo tendremos que abordar estar involucrados en un 30% del presupuesto, ¿vale? No puede ser que la pequeña empresa tenga un 20, la gran empresa tenga un 80, no.
como mínimo debemos de partir de ese 30%. Y aquí el esquema de articulación de gastos sería el mismo, ¿vale? Hablamos de que tanto la pyme como la gran empresa podrían subcontratar hasta un 50% de ese presupuesto que tienen. De esto, en el caso de la pyme, los 150.000 euros, por lo tanto hablaríamos de 75K que se podrían subcontratar. Y el resto, pues, seguirían siendo esos otros gastos que os hemos dicho en los otros escenarios. El personal interno, personal de nueva contratación, que no os lo he mencionado, pero también tienen cabida. Además, es algo que se fomenta y se valora positivamente en lo que sería la evaluación de las propuestas. Y en el caso de la gran empresa, hablaríamos de 175.000 euros que podrían subcontratar y el resto, ese 50% restante, pues este tipo de gastos que os estamos detallando, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la foto? De manera individual, la pyme obtendría 75.000 euros, la gran empresa obtendría 52.000 euros, ¿vale? Y en total se obtendría un 25% de subvención de lo que sería el proyecto, ¿vale? Serían esos 127.000 euros. Este sería un poco la foto de cómo se terminaría articulando el presupuesto con una pyme y una gran empresa. Por último, tenemos una última casuística que no es la más común, pero podría darse, ¿vale? Como bien podéis ver, esta convocatoria está dedicada 100% a que pudieran presentarse pymes, pero también podrían presentarse exclusivamente grandes empresas, ¿vale? Pero con un condicionante, esto nos lleva a que tengamos que ir sí o sí con ese 30% de involucración de una pyme. Es decir, la iniciativa puede ser de una gran empresa, pero tendrá que ir sí o sí cooperando con una pequeña empresa. Por lo tanto, nos vamos de nuevo a las condiciones del escenario 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es algo ya de normativa europea, ¿vale? El reglamento 651 exige que para que la gran empresa pueda tener ese 15% de intensidad de subvención, tendrá que ir aliada sí o sí con una pyme, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los escenarios que espero os hayan podido generar un poco de ideas dentro de vuestra cabeza, dentro de vuestros proyectos que tengáis. Aquí os hemos puesto algunas preguntas frecuentes. Sí, voy a decir, yo abriría, si quieres, ronda de preguntas, Rocío. Sí, sin duda. Si no, os trasladamos las que creemos que son más comunes para que quizás os puedan dar ideas, ¿no? También sobre cómo plasmar vuestros proyectos, qué tipología de proyectos, cómo articular los proyectos y bueno, y los vamos viendo como consideréis. Vale, aquí parece que nos van trasladando algo. Jordi, si quieres voy comentando yo, ¿vale? Nos comentan en los escenarios 2 y 3 de pyme sola o 2 pymes, ¿llega a ser el 100% en la intensidad de la ayuda? Vale, aquí volvemos a clarificar. El 100% de la intensidad de la ayuda tan solo nos permitirá ir en la línea 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la única línea que nos pone un tope en cuanto a lo que sea el presupuesto, son 200.000 euros. Aquí sí la intensidad es el 100%, ¿vale? En el resto de líneas, en la 1 y en la 2, nos regimos por la normativa, el reglamento 651, ¿vale? Donde se dice que las pymes, su intensidad máxima será el 50%, ¿vale? De ese presupuesto que presentéis, el 50% os lo subvencionarán. El resto tendrá que ser un gasto que, bueno, que a priori con las órdenes de base que tenemos se asume por la empresa, pero que, bueno, que siendo gastos que podrían estar ya quizás, por así decirlo, ya implementados por personal y que podéis justificar fácilmente, es asumible, ¿vale? Este punto también yo aquí quería destacar y por eso habíamos puesto esta cuestión, esta pregunta de cómo saber si soy pyme, si no soy pyme,
porque hay veces que a nivel regional soy pyme, pero a nivel nacional no soy pyme porque dependo de un grupo, etcétera, etcétera. Es una cuestión muy relevante que os animamos a que reviséis en cualquier caso, porque según siempre bajo las convocatorias del Ministerio y la Secretaría de Estado, tendremos que regirnos bajo la recomendación europea, donde se tienen en cuenta los 3 criterios que veis aquí, ¿vale? La parte de trabajadores, la plantilla, el volumen de negocio y el balance general, ¿vale? En cuanto tengamos en cuenta estos 3 criterios, ahí podremos saber si somos pequeña, mediana o gran empresa. También hay que tener en cuenta si formamos parte y en qué porcentaje formamos parte y en qué condiciones de algún grupo empresarial, ¿vale? Que esto también hay veces que nos trasladáis bueno, vuestras dudas de si se puede considerar que sois o no sois, porque quizás sois una startup, pero que depende, tiene una acción, un 100% de accionariado de una parte de un grupo. Bueno, son cuestiones que hay que valorar muy bien, porque dependiendo de esto, podréis aplicar en un formato u en otro, ¿vale? A ver si no nos van trasladando ahora mismo más cuestiones. Puedo lanzaros esta que tenemos aquí, ¿eh? A ver, siguiente cuestión, creo que estaba relacionada con la subcontrata. La subcontrata, ¿vale? Sí, no consigo darle hacia adelante, pero la subcontrata es algo que os genera también a veces bastante incertidumbres, porque, bueno, subcontratamos proveedores de fuera de España, incluso a nivel internacional. Esto a día de hoy, bajo estas órdenes de base y bajo consultas de preguntas frecuentes al organismo que lo gestiona, que es Segitur, sí estaría aceptado. Es decir, un proveedor o si efectivamente una empresa que subcontratéis para una cuestión que efectivamente es exclusivamente necesaria para el desarrollo del proyecto, podrá estar dentro de la Unión Europea, ¿vale? Y también podrá ser a nivel internacional. Ahora, eso sí, está sujeta a que efectivamente esta subcontrata sea totalmente necesaria para el desarrollo y el objetivo y el cumplimiento de los hitos del proyecto, ¿vale? Habrá que justificarlo muy bien en este sentido, ¿vale? Otras cuestiones, ¿eh? Sí, ahora mismo no van lanzando nada más, yo os voy lanzando porque sé que son cuestiones relevantes y son tips que os pueden servir, ¿vale? Quizás el tema de los minimis. Hemos dado por hecho que conocéis muy bien cómo se gestionan o cómo podemos saberlo, ¿vale? A priori que sepáis que hay unas bases de datos nacionales, ¿vale? Que aquí, por introducir vuestro CIF, podéis conocer cuál es la cuantía de minimis que tenéis consumida, ¿vale? Esto se calcula con los 3 ejercicios anteriores fiscales, sumando todas esas cuotas de minimis que tenéis, tanto que sean relacionadas con subvenciones o incluso algunos, os diría, préstamos ICO y que estén también bajo esta normativa podrían contaros, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que verificar tanto en la base de datos nacionales como con quizás vuestros bancos para poder ver cuál es vuestra disponibilidad bajo esta normativa. Sí, Rocío, nos preguntan si podemos dar algo o mayor detalle de la convocatoria de turismo deportivo. Ajá. Vale. Sí, y quiénes serían los beneficiarios en este caso. Vale, hasta ahora os decimos, nos han ido dando información a cuentagotas de este tema, pero la información que nos han trasladado, porque esto es del Ministerio de Cultura y Deporte, ¿vale? Aquí nos han dicho es que va a ser una convocatoria dedicada a lo que sería la mejora de las infraestructuras para el turismo relacionado con, bueno, el turismo deportivo sostenible, es decir, que tendrá que tener un matiz un poco más con actuaciones relacionadas con la eficiencia energética, las actuaciones relacionadas con un poco lo que os comentaba antes, que también fomenta el preturístico, lo que sería la iluminación sostenible, la envolvente sostenible, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hasta ahora lo que nos han dicho es que hay algunas, se va a regir a nivel comunitario, es decir, va a ser una convocatoria nacional, pero que van a gestionar las comunidades autónomas. A priori, el beneficiario principal
puede que sea el tejido público, pero que van a abrir también la opción para que sea el tejido empresarial los que puedan aplicar a esta propuesta, ¿no? Entonces, tiene mucho potencial de que sean proyectos relacionados con la mejora de infraestructura, ¿vale? Y con actuaciones relacionadas con la mejora de eficiencia energética. ¿Vale? Y bueno, aquí cualquier otra cuestión que tengáis en cuanto a, bueno, quizás otras convocatorias que hemos mencionado. Sí, aquí teníamos una última en la recámara, que quizás también os la puedo lanzar, pero también os digo que es algo que siguen terminando de evaluar desde SETUR. Es algo que suele darse bastante, ¿vale? Es decir, en el caso de que fuéramos a la línea 1 y 2 en la convocatoria última milla, podríamos presentarnos empresas vinculadas del grupo, ¿vale? Porque hay veces que dentro de un grupo muy grande, empresas se complementan para realizar ciertos desarrollos. Bueno, esto es algo que se está terminando de valorar dentro del organismo gestor de la convocatoria. Se ha lanzado una solicitud de consulta a la Abogacía de Estado para ver de qué manera terminar de articularlo. En un principio piensan que va a ser algo que previa justificación y autorización va a ser viable, ¿vale? Siempre que se pueda, pues efectivamente justificar y puesto que es algo que es bastante común dentro del sector, ¿vale? Entonces, bueno, hasta que no tengamos las órdenes de base definitivas, no podrá ser un sí al 100%, pero bueno, para que podáis un poco ubicando el contexto de vuestros proyectos, sin duda. Y bueno, para terminar, yo creo que ya no nos han lanzado por aquí más preguntas, pero creo que hemos sido bastante puntuales. Por nuestra parte, estamos 100% disponibles. Os dejaremos nuestros contactos aquí, Mercé, ¿verdad? Sí, muchas gracias a los dos. Ha sido realmente muy interesante toda la información que habéis tratado. Creo que será muy útil para todas las empresas que hoy participan en esta sesión. Y bueno, agradeceros también una vez más que hayáis confiado en Turistec para organizar esta sesión. Gracias también a los participantes. Como comentaba Rocío, pues os enviaremos por email la presentación. Tendréis también a vuestra disposición la grabación de este webinar y los contactos tanto de Jordi como de Rocío. Y nada más. Muchas gracias a todos y os esperamos en los próximos webinars. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a todos. Un saludo.